falsas denuncias en contra de padres en contextos de disputas judiciales donde la última arma, la que gana todo, es la denuncia de abuso sexual. Javier Rebolledo es periodista de investigación especializado en temas de violación sistemática de derechos humanos. Es autor de numerosos libros, incluyendo La danza de los cuervos, Camaleón, Doble vida de un agente comunista y más recientemente, Falsas denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. Los detractores del libro me han dicho, ojo, sobreseído no significa inocente. Hay una discusión porque el sobreseimiento definitivo efectivamente equivale a inocencia. Tu padre es una basura, tú eres una basura. Después crecen y se dan cuenta de que no fueron abusados sexualmente. ¿Y qué pasa? Tienen que hacer una crítica a su otro lado de la identidad, que es su madre. Y muchas veces terminan, entre comillas, tener que matar a su madre también. Y ya han matado a su padre. La falsa denuncia también tiene que ver con ese fenómeno de padres que van luchando por más derechos y que van peleando hoy día el cuidado personal de sus hijos y que antes no se hacían parte de esa discusión. ¿Qué le diría a un papá que está pero metido en el infierno? Vámonos directo al grano. Dale. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué es Denuncias Falsas, tu libro? Es un libro y una investigación que cuenta una realidad que es muy poco conocida, o hasta antes de la publicación del libro te diría que no se hablaba del tema de manera pública, y que trata sobre falsas denuncias de abuso sexual en contra de padres en contextos de disputas judiciales donde la última arma, o la arma mortal, podríamos decir, la que gana todo, es la denuncia de abuso sexual. Porque paraliza básicamente la discusión que se estaba dando en términos de pensión de alimentos, como te digo, separaciones conflictivas, etcétera. Y un grupo de abogados descubrió hace un tiempo, no solo en Chile, además esta es una realidad que se vive en Chile, pero también en otros lugares, descubrió que era una herramienta efectiva, como te digo, que ganaba causas. Y echa la herramienta, digamos, y se utiliza, básicamente. ¿Por qué era un tema tabú? ¿O por qué cuesta tanto hablar de esto? Mira, hay una película danesa que yo la recomiendo que se llama La Cacería, de Thomas Vinterberg, y protagonizada por Mads Mikkelsen, una película nórdica que trata sobre un parvulario que una niñita chica, entre comillas, se enamora de él. Y en un momento en que están solos, y la película te lo muestra, ella le intenta dar un beso a este hombre que para ella era como un príncipe, estaba enamorada de él. Y se genera todo, ella se frustra porque él la rechaza, digamos con cariño, pero la rechaza, y ella se frustra e inventa que él la había intentado abusar. Y la película trata sobre este tema y cómo se desarrolla dentro de una comunidad muy chiquitita, de mucha confianza y de mucha amistad. Y cómo esa confianza, esa amistad y esa intimidad se rompe en torno al paradigma, por ejemplo, de si los niños mienten o no mienten en estos contextos. Finalmente se prueba, la niña confiesa, se prueba que era una mentira infantil, digamos, se intenta reparar esto, pero el mote social que queda sobre esta persona es irreparable. Es decir, la comunidad que está alrededor de él prefiere seguir dudando porque es tan preciado el bien que se está custodiando, ¿cierto? Sí, que es la indemnidad sexual de un niño o de una niña, que frente a este tipo de relato siempre es mejor dudar si es que existe la denuncia. Entonces, respondiendo después de la vuelta, respondiendo un poco a tu pregunta, es porque la vergüenza es tan grande, el mote social es tan grande que la gente que sufre esto prefiere callarlo, digamos. Hacer la suma probablemente, positivo, negativo, lo que voy a obtener, digamos, esto, y al final la gente igual va a quedar con una sospecha sobre mí. Esa es un poco la reflexión que yo saqué conversando con gente que había vivido esto, preguntándole, oye, pero gente incluso que conocía, porque me di cuenta al iniciar esta investigación de forma exploratoria, que mucha gente que yo conocía o le había sucedido o conocía gente que le había sucedido. Y mi entorno no es tan grande, digamos, no conozco a tantas personas. Entonces, a medida que iba avanzando, me iba espantando en el sentido de ¿por qué no estuve más cerca de esta persona? ¿Por qué no me enteré? ¿Es falta de confianza? ¿No somos tan amigos que no me contó?
Y lo que me di cuenta es que no tenía que ver conmigo, sino que tenía que ver con esto que te digo que está tocado en la película La Cacería de forma magistral, que es este manto Sí, claro, todo psicológico, digamos, emocional, de todo tipo, que comienza a surgir en torno a este tema cuando se produce este tipo de denuncia. ¿Qué le diría a las personas que piensan que tu libro siembra dudas en las denuncias legítimas? Yo creo que les diría que no se preocupen por eso, porque el libro básicamente a donde apunta es justamente, primero, a la infancia en general. En primer lugar, a todos los niños y niñas que han tenido que vivir esto de ser alienados, por un lado, tener que acusar a uno de sus padres, tener que asesinar la imagen de uno de sus padres, o bien sufrir un funeral con sus padres vivos y después tener fracturas, digamos, de por vida en su identidad. Pero tan importante como eso es que las falsas denuncias lo que hacen y lo que están haciendo hoy día, según los expertos en el sistema, es atochar el sistema. Es decir, una de estas causas genera una cantidad de gastos importantísimos, tiempo, en un sistema que ya tiene lista de espera. 6, 8, 10, un año, meses, un año de espera. Entonces, ¿a quién afecta esto principalmente? A un niño, por ejemplo, que ha sufrido una falsa denuncia. Desde el punto de vista del trauma sexual, no lo afecta, porque ese niño no le pasó. Sin embargo, lo afecta por el hecho de estar separado de uno de sus padres. Pero a un niño que sí le pasó y que tiene que estar un año en lista de espera, entonces yo siempre, cuando surge esta crítica que ha surgido, y te agradezco la pregunta, les digo, piensen en aquellos niños que sí están sufriendo esto y que están a esa cola, producto de que se entendió un grupo de abogados, etcétera, asistentes sociales, todo el equipo que funciona dentro de este sistema, descubrió que esto gana causas, junto a clientes inescrupulosos, desde luego. ¿Cuántos niños estimas que pueden estar siendo afectados por esta situación? Mira, es muy difícil llegar a una cifra, porque cuando tú averiguas, y en este caso cuando yo hice el ejercicio de averiguar, te dicen, ni siquiera tenemos separado dentro de las causas, dentro de nuestra estadística, me refiero al Poder Judicial, separado por relación de los intervinientes. Es decir, tienen todas las causas de familia y no saben si uno es el papá el que está acusado, si es un vecino, si es un tío, si es una mamá. No lo saben. Entonces, imagínate lo complicado que es. ¿Qué cifra tienen estos gallos? ¿Qué cifra tiene el Poder Judicial? Saben el sexo del denunciado, del imputado por abuso sexual infantil, entendiendo todas las formas de abuso sexual infantil. Y en eso, los hombres, desde luego, digamos una cifra que se conoce, por lejos son los más imputados por abuso sexual infantil. Y hay una explosión, fíjate, en pandemia, a partir del año 2021. Si el promedio eran 7.000, 8.000 de este tipo de imputados al año, a partir del año 2021 comienzan 15.000, 16.000, 18.000. Y si tú tomas, digamos, desde el año 2018 más o menos hasta el año 2024 aproximadamente, tienes un poco menos de 110.000 imputados. Digamos que dentro de ese universo están los padres. No sabemos cuántos son, porque no existen las cifras. No es que yo no quiera decirlo, no es que yo no lo sepa por falta, digamos, de investigación, es que no está. Simplemente, ¿qué es lo que sabemos? Que los principales actores del sistema, que tienen algo de ética y que se han acercado para contar esto, tanto jueces me refiero para esta investigación, etcétera, dicen que este tipo de causas, las de padres, son las que han experimentado una explosión y son las que han hecho que esta cifra se dispare. Básicamente porque lo ven día a día. Entonces, yo no sé, serán de estos 107.000 casos, pueden ser el 30%, el 40%, el 20%, pero en cualquier caso, imagínate, estar hablando de, no sé, 6 años de 40.000, 60.000 niños, en el caso de que fuera un imputado por cada niño. Es decir, si estamos hablando de matrimonio o exmatrimonio de 2, 3 hijos, puede estar hablando de 70.000, 80.000 niños, es decir, juntas 2 estadios nacionales. Eso es de lo que estamos hablando, y por eso
por eso que estamos sentados hoy día conversando, Sí, por claro. eso que el tema ha tenido la repercusión que tiene, y es por eso que todos los días, gente me escribe para decirme, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, y llegan, y no paran de llegar. Y tú decís que además de esas denuncias que están en el Poder Judicial, el 60% se sobresee. Claro, ese es un dato que tiene que ver con si son falsas o no las Ok. denuncias. Mira, ahí hay un tema, digamos, que se ha discutido, digamos que los detractores del libro me han dicho, ojo, que sobreseído, y sobreseído no significa inocente. Ahí hay una discusión, porque el sobreseimiento definitivo efectivamente equivale a inocencia, aunque no te dicen Sí, claro. inocente, sobreseído definitivamente. Entonces, hay una parte de la sociedad que ha estado en contra del libro por diversas razones, digamos, y que ha intentado opacar un poco las cifras. Pero lo más importante es que dentro de estos que yo te decía, cerca de 110.000 casos que se presentan, digamos, de acusados de abuso sexual infantil, cerca del 50% obtienen lo que se llama un archivo provisional. ¿Y qué significa el archivo provisional? Para que la gente entienda. Cuando se inicia una investigación tiene dos etapas, por lo menos, ¿cierto? O hasta tres etapas. Una, que es la investigación desformalizada, es decir, un fiscal recibe la denuncia y en una etapa desformalizada toma la investigación y dice, a ver, acá hay relato, puede que haya relato, puede que no. ¿Es creíble el relato? La verdad es que no. Este niño está inocuo. ¿Tiene resistencia al papá o a la mamá, digamos, acusar? La verdad es que no. Después, informe psicológico al papá o a la mamá acusado, ¿sabes que no cumple con el perfil, no se dan las condiciones? La investigación no se formaliza. Es decir, llega hasta acá. Dura 3 meses, 6 meses, llega hasta acá, no se formaliza. Si hay antecedentes, la investigación se formaliza. Y si hay más antecedentes, después de la formalización, se hace una acusación. Y ahí se va a juicio. Perfecto. Lo que estamos hablando del archivo provisional es la etapa desformalizada. Es decir, esa acusación no dio, porque no había relato, porque no habían indicios, para lo que tú quieras, digamos, pero no se alcanzó a formalizar. Esas personas que no fueron siquiera formalizadas y que no pueden ser llamadas inocentes ni culpables porque no hubo formalización, e inocente y culpable se habla solamente cuando hay una formalización de la investigación, esas personas reciben el archivo provisional. ¿Y qué pasa con el archivo provisional? Con este casi 50% de personas que por vicios o forma del sistema, ese archivo provisional significa que esa investigación puede ser reabierta en cualquier momento. Entonces, si una persona que ha sido falsamente acusada, este 50%, toma ese cartón que le dieron de archivo provisional y se va a querellar por denuncia calumniosa para que esto se transforme judicialmente como una verdad jurídica, digamos, en una falsa denuncia, esta causa se puede reabrir. Y la contraparte que te acusó puede decir, ¿sabes qué? Tú te estás querellando en mi contra para tratar de meterme presa o lo que sea. Aparecieron nuevos indicios. Y esa investigación que tomó 3 años o 2 años para que llegara, digamos, a un archivo provisional, digamos, es susceptible de ser reabierta y el sistema se resetea, parte desde cero nuevamente, y esta persona que por la mera denuncia por internet, que toma 5 minutos ponerla, estuvo 3 años, 2 años, alejado de su hijo, automáticamente por esta nueva develación, nuevamente es alejado 2, 3 años, y ahí yo te diría, si es que el vínculo no se rompió en primera instancia totalmente con ese hijo, con esa hija pequeñita, ya después de 2, 3 años más es prácticamente imposible, está totalmente roto. Entonces, las personas, eso es lo otro que me encontré, prefieren quedarse con este archivo provisional, muertos de susto de que se vuelva a abrir, hacer buena letra, negociar todo lo que haya que negociar, digamos, en tribunales de familia y comenzar a ver a su hija o a su hijo, digamos, sin hacer mayor aspaviento. La mejor forma de matar a un hombre o un padre en vida es con una denuncia de este tipo, en el caso de que fuera falsa, ¿no es cierto? No hay mucha salida. No hay, yo te diría que el sistema es un nudo ciego, es un candado totalmente, digamos, cerrado, sin ninguna posibilidad
hoy día. Quiero hacer una pausa para que la gente te conozca. ¿Cómo empezó tu carrera en periodismo de investigación? Yo salí de la universidad el año 2000, me está haciendo acordarme para atrás. Te boté el carnet. Sí, el año 2003 salí de la universidad y empecé a hacer mi práctica profesional en una revista que se llamaba 7+7, donde era directora Mónica González, una gran periodista. Sí. Y partí, y eran todos puros periodistas de elite, digamos, grandes periodistas, que después fueron todos grandes periodistas y que en ese momento eran también unos extraordinarios periodistas. Entonces, yo era el último de a bordo, el que menos sabía, y evidentemente el más angustiado. Porque eso pasa, digamos, cuando estás rodeando de pura gente extraordinaria y tú no estás en ese nivel. Sí. Pero recuerdo que una de las cosas que me aportó un profesor en la universidad, yo estudié en una universidad privada, que nos dijo, mire, si ustedes están acá, van a tener este nivel. Pero si ustedes se relacionan, incluso teniendo este nivel, con gente extraordinaria, por ejemplo, de Harvard, no me cabe la menor duda que ustedes tenderían a nivelarse con esas personas. No sé si van a llegar al nivel, pero subirían mucho su rendimiento. Sí, digamos. Entonces, me pasó eso, que tuve que angustiarme mucho, estudiar mucho, y además tuve la ayuda de un extraordinario periodista, que es Juan Andrés Guzmán, que después fue director del Clinic, de CIPER, etcétera, que me tomó como su ayudante, y ahí trabajé, yo te diría, más o menos como un año y medio. Seguí después de mi práctica con temas de derechos humanos de infancia, fundamentalmente. El tema era muy duro, porque yo me metía dentro de las cárceles de menores y ahí, digamos, el trato entre los niños más fuerte y la orfandad, digamos, por la falta de custodia, etcétera, era una cuestión horrorosa. Y estuve varios años, después seguí colaborando con el Clinic, de forma, digamos, les vendía mis reportajes, estaba Juan Andrés Guzmán de director en ese momento, y después empecé a vender reportajes a The Clinic y a La Nación Domingo, que era como lo más parecido a lo que yo, digamos, podía aspirar, que eran reportajes, que era lo que a mí me interesaba hacer. No pasé por crónica, por periodismo informativo, me fui directamente por esta formación que tuve en 7+7 a los reportajes. Entonces, en algún momento, La Nación Domingo me dijo, como sabéis que véndenos mejor todos los reportajes a nosotros, tengamos exclusividad. Y ahí empieza mi carrera dentro del como el 2004, 2005 más o menos, ya exclusiva dentro de La Nación Domingo, y ahí me quedé hasta como el 2010, 2011, y me empecé a dedicar en paralelo a las causas de derechos humanos de dictadura. Básicamente, abandoné un poco las causas de menores porque era muy frustrante. Es decir, me gané premios, diplomas, todo lo que tú queráis, como de la UNICEF u otro organismo que te decían, dale, pero no estaba la retroalimentación, si tú quieres, de la sociedad. Es decir, yo tenía la impresión, y la sigo teniendo, de que estos niños en riesgo social, estoy hablando de los infractores ya, digamos, los más malos, entre comillas, la sociedad y el Estado los da por perdidos. Con una razón quizás que tiene algo, entre comillas, de validez desde la fría inteligencia, no desde la inteligencia emocional o la combinación, digamos, de todas las inteligencias, que es que son muy caros y de difícil e improbable rehabilitación. Entonces, frente a eso, frente a esa depresión a la cual me enfrenté yo mismo, dije, este otro tema es terrible, la dictadura, también estoy aportando, y hay una sociedad activa del otro lado que sí reacciona ante los reportajes y sí se producen cambios. Siempre pasa lo mismo con el cyber. Uno espera todo el año, llega el día y se te pasó. Pero tranquilo, porque nuestros amigos de Compara Online alargaron su promo hasta el 19 de octubre. Siguen con hasta un 30% de descuento en seguros de auto por un año completo. Y no es por un mes o dos, es un descuento que dura todo el año. Eso es plata real que te ahorras. Lo mejor es que no tienes que estar llamando a 1000 lados y perdiendo el tiempo. Entras a comparaonline.cl, comparas entre todas las opciones en minutos y contrata ahí mismo. Todo desde tu casa, sin trámite eterno. Así que si andabas en modo ya me perdí el cyber, no perdiste nada. Todavía estás a tiempo hasta el 19 de octubre. Yo que tú no lo dejaría pasar de nuevo. ¿Y en qué momento viste esta oportunidad de empezar a escribir libros? Porque tenéis ¿cuántos? 7, 8 libros. Sí, fue más bien yo una de las cosas que hacía es que escribía reportajes en contra de empresarios. ¿Ya? Contra el poder. Contra el poder, contra varios, digamos. Entonces ahí me enemisté
con mucha gente. Con mucha gente poderosa, entre otras con nuestro expresidente Sebastián Piñera, digamos. Porque el diario también era ocupado como una herramienta política. La Nación, digamos, era un diario de gobierno más que de Estado. Y a mí me tocaron gobierno, digamos, de la Concertación. Entonces, cuando gana Sebastián Piñera, yo entendí que estaba fuera de la Nación Domingo. Y al mismo tiempo, por esta carrera que había hecho en contra de varios, digamos, de lo que fuera, que estaba alrededor mío y que donde yo veía robo, abusos laborales, corrupción, etcétera, me quedé sin espacio para trabajar porque la mayoría de los medios de comunicación, digamos, tenían algo que ver con eso. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Había juntado un poco de plata, me di un año sabático, me metí a estudiar teatro. Me metí a estudiar teatro, me gustó harto, tuve como un año estudiando. También hice un poco de pintura. Toqué acordeón, que era un instrumento que tocaba mi abuelo. Yo estudié en un colegio Waldorf cuando chico. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas yo las había visto de cierta manera, porque tiene un desarrollo artístico muy importante el Giordano Bruno, colegio al cual le agradezco, pero hasta el día de hoy, y le voy a seguir agradeciendo siempre todo lo que me aportó. Pero después, cuando empecé a trabajar, olvidé un poco, me metí tanto, porque también tiene eso, este colegio tiene esto del deber ser, junto a mi familia, que también me aportó mucho en eso, pero me alejé un poco de mis habilidades que había desarrollado cuando niño, que tenían que ver con la actuación muy fuerte, con la música, etc. Y ahora dije, bueno, me he sacado la mugre, me voy a dar un año sabático. Y mientras estaba en ese año sabático, que fue realmente un año sabático, una noche recuerdo que tuve un sueño y me desperté, vivía con mi hermano. Nos fuimos a vivir junto con el Diego. Tuve un sueño y desperté y le dije, Diego, tuve un sueño, te lo voy a contar al tiro porque sé que esto le va a ir bien, que va a ser un bestseller. Le dije, se me ocurrió una historia, voy a tomar todo lo que tengo del cuartel Simón Bolívar, digamos, del Mosito y toda esta cuestión, y lo voy a transformar en una novela de realidad. Y voy a tomar la forma, le dije, de Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral, donde hay múltiples narradores que cuentan desde distintos puntos de vista. Le dije, te lo cuento para que no se me olvide y acuérdate. Y el Diego, que es súper amigo mío, me dijo, te va a ir la raja. Me acuerdo, me dijo, sí, estoy de acuerdo, no sé qué. Y ahí escribí ese libro bien rápido, digamos, y fue el primer libro y fue un bombazo, pero un bombazo, La danza de los cuervos. A pesar de que estaba basado en cuestiones que se habían dicho hacia atrás en el año 2007, fíjate que me llamaban de las radios, oye, así que el Mosito y estos agentes dijeron eso, y yo le decía, sí, pero esto está declarado hace 3, 4 años, está declarado en los tribunales de justicia, se ha mencionado en reportajes periodísticos, yo lo mencioné en La Nación Domingo. Entonces me di cuenta ahí que el formato libro tenía otro impacto que en lo que yo pudiera haber escrito u otros pudieran haber dicho en otros formatos. Sí, claro. Y ahí parte la historia de los libros. Y ahí te fuiste. Ahí me después fui. La trilogía de los cuervos. Sí, toda la trilogía de los cuervos. Después llega Camaleón. El Camaleón llega a mí, digamos, gente muy interesante a contarme historias extraordinarias. Claro. El Camaleón dio además para después hacer una serie de televisión en 4 capítulos que se llama La sangre del camaleón, por la cual el Daniel Alcaíno fue premiado como mejor actor, tuvo una performance extraordinaria, e hicimos una historia, digamos, entre ficción y realidad, con grandes actores, con gente extraordinaria también en la parte creativa, y tuve la oportunidad de coescribir y de codirigir por primera vez en mi vida, y me gustó mucho esto de socializar un poco la labor, porque este es un trabajo maravilloso, la escritura y la investigación, pero muy solitario. No, total. Muy solitario. Y solo para invitar a la gente a leer el libro, Falsas Denuncias, que es el último, porque te atrapa. O sea, la forma que tenéis de escribir es de novela. No sé, el capítulo de Jorge Tocornal y todo el avance, yo no podía parar de leer. Y después cuando me metí en la historia de Rodrigo, terrible. Tampoco podía parar. Lo leí en 3 días. Entonces, no tenía un talento para contar historias que es maravilloso. Pero pasa que ha sido cancelado por la derecha.
o por ideas de derecha, no hablemos no sabemos quiénes son, pero ideas de derecha, ¿no es cierto? Tú me dijiste el expresidente, que los medios tradicionales como que te sacan, ¿no es cierto? Me sentí sin espacio, digamos, no, tampoco probé tanto, entonces, pero me sentí sin espacio, sí. Pero es una forma de cancelación porque como que te sacan la plataforma, te sacan los espacios, te aíslan. Pero ahora te está pasando o te ha pasado que te están tratando de cancelar como desde la izquierda. O como amigo. Como tú decís, oye, pues si yo he trabajado en temas que son normalmente defendidos por centro, izquierda, toda mi vida, y ahora que estoy poniendo un tema sobre la mesa, ustedes me quieren... ¿Qué se siente ser cancelado por amigos muchas veces? Mira, la parte extrema ha sido chillona, en el sentido de ya me han tratado prácticamente de seguramente abusador sexual o millones de cosas, digamos, los peores insultos que tú te puedas imaginar. Otra parte ha hecho lo que se hace en Chile y en otros lados, me imagino también, que es dejarte pasar, como en silencio, digamos, hacerte como una ley del hielo suave, no opino del tema. No te apoyo ni te voto, que al final termina siendo una omisión que te termina votando igual, digamos. Y otra parte de la izquierda ha apoyado, que yo te diría que es la minoritaria. ¿Y cuál es la razón que veo yo de fondo? Es que muchas personas, entre las cuales me incluyo, digamos, con mi trabajo en La Nación Domingo y en El Despertar de los Cuervos, hemos visibilizado la situación de las mujeres, digamos, de falta de derechos, digamos, de abusos constantes, etc. Y este tema se ha entendido mal como un ataque a las mujeres, digamos, que ponen falsas denuncias de abuso sexual. Entonces, hay una reacción que yo digo, ojo, que es una sobrereacción, y es una reacción porque sobrereacción porque la realidad existe. Y eso para mí es lo preocupante. Digo, ¿por qué reaccionan tantas mujeres en contra de esto si yo no estoy acusando a la mayoría de las mujeres? No. Estoy acusando a un sector de personas que mayoritariamente son mujeres en Chile. Y respondiendo un poco a lo que tú me dices, ¿cómo se siente? Es una sensación parecida a la cual sentí cuando quedé fuera, digamos, del ambiente periodístico cuando se acaba La Nación Domingo, después del cambio de gobierno, y es una sensación de orfandad, te diría, de orfandad, pero que como no me es nueva, también puedo transitarla, porque además estoy más viejo y estoy más grande que cuando la viví la primera vez. Y he vivido otras situaciones también que han sido antes en la vida, las que me hicieron posible primero enfrentar la primera situación y que me hacen posible hoy día enfrentar esta situación. Y tengo que decir también que he conocido a gente maravillosa en este camino solitario que también son solitarios, digamos, y que tienen convicciones y que tienen fuerza. Y en esta última etapa, que tiene que ver con este libro Falsas Denuncias, he conocido a gente extraordinaria que no quiere ser mencionada probablemente y que están ahí también apoyando este tema desde la buena ley, desde las buenas intenciones. Desde los niños, que es lo que importa al final del día. Sí. Estoy hablando de cancelación porque me gustaría entender un poquito lo que es la cancelación, porque normalmente viene desde situaciones de poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el evento en el que participamos, o sea, participé online, y que tú lo organizaste con la UDD, estaba invitado un ministro de Corte Suprema, Diego Simpertigue. Sí. Y la Machi, o la Asociación de Magistradas, trató de evitar que este ministro participara en un evento a dar su opinión. Sí, junto a ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile también. Pero eso también es un intento de cancelación. Sí, total. Y estamos en democracia, uno no es como un sinsentido, ¿cierto? Como estos grupos progresistas que han intentado ir ganando mayores libertades, ¿cierto? Y mayores derechos, cuando hay algo que no les gusta, intentan aplicar un dogma, digamos, absoluto y totalitario donde no se puede discutir. Yo tampoco entiendo ese sinsentido y creo que si se lo preguntáramos a estas personas tampoco podrían explicarlo. Bueno, te hicieron una carta pública, Janet algo. Sí, Janet no sea una psicóloga. Y más encima empezaba antes me adoraba, entre paréntesis, adoraba mi trabajo. Se acercó a decirme que me admiraba. Claro, y después te hacen estas como intentos de funa con números falsos, como con
mucha ideología, como que son muy avasalladores, como que pasan por encima de todo porque simplemente colisiona con una idea, ¿no es cierto? Exacto, y con el poder. Porque acá hay un poder, hay una industria gigantesca también. Hay un sistema semi-privatizado que mueve millones y millones y millones de dólares cada año. Volvamos al libro. Uh-huh. ¿Cómo afectan las denuncias falsas a los niños? Mira, con lo que me encontré, básicamente, y que me he seguido encontrando después de la publicación del libro, porque se han acercado, digamos, niños, hombres, mujeres, que han sufrido esto, y a partir del relato también de psicólogos, algunos de los que aparecen en el libro y con otros con los que he seguido conversando, me he encontrado con que básicamente es una destrucción de la identidad, porque los niños nos formamos a partir de dos polos fundamentales, que son nuestros dos grandes dioses, ¿cierto? Nuestras virtudes, ahí están nuestras virtudes, y nuestros defectos también, por cierto, que son nuestro papá y nuestra mamá. No hay más. Y en una primera infancia, sobre todo, nuestra mamá, pero nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, cuando uno de los dos dice que el otro es una basura, que es peor que Aníbal Lecter, que te acusó, o sea, te abusó sexualmente, eso para el niño, imagínate lo que significa respecto de esta imagen que es el mismo en el fondo, porque yo digo, hay dos polos ahí, o dos grandes imágenes, que son su identidad, pero en el fondo esto que yo estoy poniendo acá, está acá, y está acá, ¿cierto? Esta parte tuya, niño, es una basura. Tu padre es una basura, tú eres una basura. Entonces, eso, digamos, creo que hay que comprenderlo en primer lugar. Es una destrucción de la persona, ¿cierto? Esos niños crecen con mucha dificultad porque tienen que hacer un funeral siendo muy pequeñitos y entender que su padre que lo quería, que era, digamos, una parte fundamental de su vida, ya no va a estar nunca más, porque le hizo un daño terrible. Entonces, eso primero. Tienen capacidad de supervivencia los niños más que los adultos, desde luego, ¿cierto? Porque están en formación todavía. Después crecen, pasa esa formación, digamos, con esta cojera constante, y se dan cuenta, muchos de ellos, y lo enfrentan, de que fueron engañados, porque no tienen la vivencia emotiva, digamos, de haber sido abusados sexualmente, y se dan cuenta de que no fueron abusados sexualmente. ¿Y qué pasa? Tienen que hacer una crítica a su otro polo, digamos, a su otro lado de la identidad, que es su madre. Y muchas veces terminan en tener que, entre comillas, tener que matar a su madre también. Y ya han matado a su padre. Entonces, en palabras de estos especialistas me dicen, son huérfanos de padre y madre con el padre y la madre viva. Recuerdo que el psicólogo que vio el caso de Rodrigo Saavedra Conus me dijo, mira, Javier, yo me he especializado en esto y para que tú lo entiendas, el hijo de un narcotraficante es más funcional a una sociedad desde el punto de vista ciudadano que cómo quedan estos niños, hombres. Totalmente. Porque el papá narcotraficante sigue siendo papá y sigue siendo un role model. Y sigue teniendo una identidad, digamos, si tú querías, distorsionada, pero sigue teniendo una identidad. A mí me rompe el corazón solo escucharte. ¿Cuál es el impacto de los niños en su vida adulta? Lo que me explicaba nuevamente la psicóloga y perito Carolina Valenzuela es que tiene un... Déjame ayudarte. Gracias. Tiene un impacto tremendo, es decir, desde luego, relaciones tóxicas, es decir, ¿qué puedes esperar de un niño que tuvo que odiar a su padre y que odia a su madre por la violencia, digamos, que le ejercieron, real o falsa, digamos, y por la falta que tiene también, el rencor y el resentimiento que se forma a partir de eso puede llegar a ser infinito. Entonces imagínate el tipo de relaciones que pueden formar después y cómo pueden terminar culpando a las mujeres con que se relacionan. O sea, repiten patrones. En el campo laboral también, es decir, desde el punto de vista del rendimiento laboral. ¿Qué necesitas tú una persona para que haga bien su trabajo? Es que esté tranquila, ¿cierto? Psicológicamente, ojalá resuelta. Nadie está en un 100%, pero estas personas parten con un hándicap, pero horroroso. Entonces afecta, y en sus vidas personales, digamos, que tienen que ver con hijos,
etcétera, con todo se replica. Digamos, si uno es un todo, y si tú estás dañado, evidentemente ese daño lo vas a ir proyectando en todos lados. Y el impacto para los papás, el papá que fue denunciado falsamente. A mí me tocó ver a varios papás, fíjate, y te podría decir que el dolor es infinito, que cuando lo relatan, hablan de un antes y un después, porque, digamos, los padres con los cuales yo hablé son padres que querían ser padres, digamos, que estaban en separaciones conflictivas y que estaban peleando por sus hijos, que también ha sido un cambio de paradigma que se ha dado junto con el feminismo, digo, ¿cierto? Un empoderamiento y una conciencia de hombres respecto de su labor como padres. Sí. Las falsas denuncias también tiene que ver con ese fenómeno de padres que van luchando por más derechos y que van peleando hoy día el cuidado personal de sus hijos y que antes no se hacían parte de esa discusión, han generado como efecto colateral estas falsas denuncias también en ese contexto. Entonces, por ejemplo, hay un padre, David, a quien aprovecho de mandarle un saludo, que el libro le sirvió mucho, pero también le sirvió para cerrar un ciclo, porque él peleó por sus hijos, peleó mucho, pero ya lleva 6 años separados de ellos, y uno de ellos, por ejemplo, se lo encontró en un supermercado hace un tiempo y le pegó un empujón cuando él trató de acercarse. Y él tuvo otra hija y tiene que elegir también entre seguir destruido o hacer el intento de seguir adelante y de no seguir exponiendo también a sus hijos, a sus 2 hijos que quedan en su pasado, lamentablemente, digamos, de relación, tampoco seguir exponiéndolos a más trámites judiciales, a más pericias, a más exámenes, a más inoculación por parte de la mamá, a más presión. ¿Ah? Entonces, una decisión que es como sacarse un pedazo del corazón. Es decir, esa gente sigue viviendo, pero sigue viviendo con mucha dificultad. Bernardo Subercasó, por ejemplo, este ex vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que ganó en la Corte Suprema. Yo seguí las noticias y vi que en un momento decía que había salido inocente, pero desaparecían las noticias, ya no había más del... Yo dije, ¿qué pasó con el futuro de este hombre y con su hijo? Y lo llamo, me logro contactar y está viviendo en Tierra del Fuego. Y lo trato de motivar y decirle, ven al lanzamiento del libro, y me dice, Javier, esto para mí es muy terrible revivir. Y yo no sé si se habrá ido a vivir hacia allá en parte por eso, tan lejos, pero creo que tiene algo que ver. Me dijo, mira, yo a mi hijo lo sigo por Facebook. A la última terminé de pagarle la universidad hace poquito. ¿Y no los viste desde cuándo? Desde esa época, es decir, hace 20 años. Y siguió siendo papá, digamos, económico de sus hijos y con este dolor tremendo. Entonces, hay una herida en este país, pero muy difícil de dimensionar, que creo que tenemos que empezar a darle espacio. Totalmente. Que tiene que ver con esto. Y tú decís, ¿no?, que organizaciones que se quejan de que quizá alguien decía es un error estadístico. Yo pensaba, error estadístico es gente. Claro. ¿No? Es lo mismo que decían, fíjate, y aquí nuevamente un contrasentido de estas personas, que, repito, acá no es toda la izquierda, es una parte de gente radicalizada que ven en este tema un ataque personal. Cuando la dictadura escondía los crímenes que cometía en contra de la izquierda de este país, ¿cuál era el argumento que decía la dictadura? Son errores estadísticos, son excesos, no tenemos prueba de que sucede, el sistema funciona bien. ¿Qué es lo que dice ahora esta gente? El sistema funciona bien, son errores estadísticos, no se puede comprobar si es que es así o no es así. ¿Y por qué no te preocupas mejor de los papitos corazón, que son muchos más, que está comprobado que son muchos más? Entonces, una relatividad, un relativismo moral, digamos, que habla básicamente de las propias personas. Yo digo,
y esto se lo robé a un amigo, Gabriel Salinas, un amigo filósofo que lo aprovecho de mandar un mensaje, y me dijo: Javier, y gente de izquierda, te estoy hablando, o de centro izquierda igual que yo en mi vida he conocido gente de izquierda que son el Che Guevara, digamos, en el discurso, y que en la realidad son unos carajos en la práctica, ladrones, etc. Y he conocido gente de derecha con un discurso iracundo que en la práctica no mata una mosca y es gente extraordinaria. Te quiero decir que en la vida tenemos carátulas, ¿cierto? De izquierda, de derecha, porque nos identificamos, nosotros mismos a veces nos ponemos esas carátulas, pero el corazón de las personas es algo que no puede clasificarse dentro de estas categorizaciones. Y yo me he encontrado con eso. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Quiero hablar un poco de este hombre inocente que murió culpable, Jorge Tocornal. Dale. ¿Qué fue lo que más te impactó de su caso? Mira, estuve en la misa luego de su muerte, que se celebró hace algunos días atrás, y hablaron varios amigos y habló finalmente su hijo, ¿ya? Y él contó algunos de los últimos diálogos que tuvo con su papá. Y en algún momento el hijo, que carga, digamos, muchas energías negativas producto de todo lo que pasó, cuenta que le dijo: papá, es tan injusto todo lo que te ha pasado. Nunca he conocido a una persona que haya vivido tantas cosas tan terribles como tú y no tengo explicación para esta cuestión. Y él le dijo: mira, es cierto, es verdad que he vivido muchas cosas terribles, pero también he vivido cosas buenas, como haber podido reencontrarme contigo. Y alcanzaron a tener 8 años, más o menos, de reencuentro. Y yo creo que eso también define a Jorge Tocornal. Y tiene que ver con una fuerza interior estoica y con aprovechar el momento, digamos, con decirle sí siempre al momento presente y con no entregarse jamás, digamos, al dolor, digamos, a la depresión que todo esto pudiera generarle. Fíjate que yo conversé con él cuando ya estaba realmente, digamos, aquejado por esta enfermedad, con dificultades incluso para poder hablar, y hasta el final. Él seguía con su idea de que él iba a pelear por su inocencia y positivamente. Incluso si perdía en la Corte Suprema, que aprovecho de mandarle un mensaje a la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema vieron el caso, un recurso de revisión que presentó el abogado de Jorge Tocornal, y lo tienen en acuerdo hace más de un mes. Este hombre se murió esperando ese fallo judicial y todavía no sale. ¿Ese fallo judicial sigue su camino o se extingue con la muerte de Jorge? Sigue su camino, estamos esperándolo. ¿Hay gente que está empujándolo? Hay gente que está empujándolo, digamos, su abogado desde luego, Claudio Fierro, Alberto Yguren, que es una persona que lo conoció, digamos, y lo apoyó a Jorge, su psicólogo, Fernando Allende, una cantidad de personas que estuvieron detrás de este hombre, que creyeron en este hombre, que pudiendo haber estado preso 8 años, eligió pasar 2 años más preso porque no estaba dispuesto a aceptar su culpabilidad para obtener beneficios, digamos, penitenciarios. Porque además sabía o creía firmemente que algún día iba a ver a su hijo de nuevo y que necesitaba, digamos, tener
un rostro moral, digamos, como para poder, digamos, enfrentar algo tan terrible que iba a ser la reconexión. Para la gente que no conoce el caso en detalle, ¿cómo se armó la convicción de que Jorge es inocente? Mira, Jorge Tocornal, desde el punto de vista penal, es culpable hoy día. Él tuvo un juicio con un voto de disidencia originalmente. Ese juicio fue votado por la Corte Suprema y después se hizo un segundo juicio y lo condenaron a 13 años. ¿Ya? A mi gusto, digamos, en criterio de una jueza que aparece en el libro, que es el voto de disidencia. ¿Cuál era su nombre? No. No recuerdo su nombre en este momento. ¿Una ministra de la Corte Suprema? Doris Ocampo. Perfecto. La ministra Doris Ocampo, que hizo un trabajo brillante y como ninguno de los ministros que trabajó ahí en este caso, se encargó de ver todas las falencias, digamos, que tenía la investigación. Desde la Policía de Investigaciones, que no tenía una hipótesis alternativa, y ella en un momento interroga a la detective que lleva a cabo la investigación y le pregunta, y le dice, ¿dónde está la hipótesis investigativa? Y le dice, no la había porque todos los antecedentes apuntaban a que el padre era el culpable. O sea, eso de por sí bota una investigación, porque siempre, cualquier investigación científica se basa en la posibilidad de error. Si no tiene la posibilidad de error, es un dogma, es una religión, es una verdad revelada, si tú quieres, y eso no necesita investigación. Entonces, esta confesión, como uno podría decir, a confesión de parte, relevo de prueba, la investigación entera se cae con solamente eso. Yo te podría decir cantidad de elementos desde los informes, digamos... Cuéntame del servicio médico legal. Claro, el servicio médico legal hace una investigación, digamos, que después es analizada por metaperitaje, en las cuales, por ejemplo, no encuentran elementos reales, digamos, desde el punto de vista forense, de abuso sexual, sino que lesiones antiguas. No utilizan las herramientas que hubiesen tenido que utilizar para llevar a cabo este tipo de investigación. No fotografían, digamos, las zonas como para poder dejar un registro real de lo que supuestamente habrían observado. Pero además, digamos, en las entrevistas que le hacen a los niños, ellos mismos, las propias funcionarias del servicio médico legal, se dan cuenta que a los niños tenían regalos. Una funcionaria incluso escucha a la abuela de los niños decirle que no se olvide de decir lo que viene a decir. Que esto después, por supuesto, lo corrobora este niño hombre, que es, digamos, el hijo de Jorge Tocornal, que estaban sometidos a una presión de tener que dar una verdad absoluta. Y todo el sistema falla. Los peritos, digamos, los doctores que están alrededor, digamos, dicen cosas como, por ejemplo, que los niños no mienten. Pasan por encima pruebas, por ejemplo, como que uno de los niños dibuja en una esquina al papá pequeñito. Y cuando son depredadores sexuales, cuando son de las características, digamos, de la narración del abuso sexual que había acá, de un enfermo, digamos, mental, pero de la peor calaña, digamos, que pueda existir en el mundo probablemente. Por eso digo similar a Aníbal Lecter, porque lo dibujan de una forma, digamos, que se pintaba las uñas mientras obligaba a los hijos a que tuvieran y se tomaba un pisco sour mientras obligaba y se divertía viendo cómo obligaba a los hijos a hacer un teatro sexual frente a él. Eso era como de lo más bajo, de lo menos grave de lo que se acusaba a este hombre. Si era un dibujo, pero horroroso. Entonces pasaron por encima cantidad de elementos que después con el tiempo fueron quedando en evidencia y se suma el testimonio de este niño, que es el principal, digamos, acusador, porque el otro era muy chiquitito. Y al principio ni siquiera tenía relato. Cuando lo llevan por primera vez a la policía de investigación, le toman el primer declaración, él no dice nada. Él empieza su relato muy posteriormente. Digamos, el que primero acusa es el hijo mayor. Y él me explicó en el libro con lujo y detalle cómo lo hizo. Y en el fondo también es dejar en ridículo al sistema. Un niño que tenía problemas desde muy pequeño, que había sido medicamentado desde muy pequeño por una mamá que yo te diría que no soportaba, no toleraba
que su hijo fuera distinto y con un papá que entendía que su hijo tenía particularidades y que había que abrazarlo, que había que quererlo, digamos, y no solucionarlo todo a través de doctores. Estos niños, este niño en específico, no sé, a sus 7, 8 años había pasado por 4 o 5 doctores, había sido medicamentado, pero por todos lados. Claro. Digamos, tenía rasgos de tener Asperger, de tener un montón de, digamos, de posibles enfermedades. Y cuando fue el momento del juicio, nada de eso contó tampoco. Nada de eso se tuvo en consideración en lo absoluto y se partió de la base de que los niños no mienten. Y para terminar, cuando presenta su descargo en la Corte Suprema, ya como niño adulto universitario, ¿qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, ¿sabes qué? El testimonio que prestaste cuando niño es de mejor calidad que el que estás prestando ahora, porque el testimonio que presta cuando grande, y hay que decirlo, lo presta en la oficina de Luis Hermosilla, digamos, frente a un notario. Entonces, un poco lo que se ha pensado, digamos, abogados que están viendo hoy día el tema del recurso de revisión de Jorge Tocornal, es que este testimonio debió haber sido presentado como se hizo ahora ante Fiscalía, ¿cierto? Porque todo lo que tenga el estigma o el rostro de Luis Hermosilla, antes y después, está envuelto lamentablemente en un halo de corrupción y de posible mentira. No me quiero ir para allá, pero claro, es que este señor tocó todo. Po. Claro. Incluso en causas de derechos humanos, claro. De izquierda, de derecha, de todos lados. Y fue abogado de Jorge Tocornal, además, en un principio. Jorge Tocornal no quedó en absoluto contento con la representación que tuvo de Luis Hermosilla. Me dijo que le costó una casa y que después, cuando cayó preso, nunca más lo vio. Él lo contrató porque le pareció que era un abogado prestigioso de la plaza, porque lo conocía a través de algún familiar. Era muy recomendado. Recomendado, claro. Entonces, al finalmente el abogado le terminó jugando en contra. Jorge tuvo este estigma de que, claro, era un ejecutivo bancario, un gallo con plata, ¿no es cierto? Pero tú habláis del caso de Rodrigo Saavedra, que es todo lo contrario. Un guardia de seguridad de una tienda, de Sony, después de Dima Coffee. ¿Nos puedes contar un poco de lo diferente que es lidiar con esto con plata a hacerlo sin plata? ¿Qué tienen en común los dos casos? Es cierto, como tú bien señalas, hay una persona que aparece con oportunidades, digamos, con un estrato social bien, digamos, alto o medio alto, versus una persona que vive, digamos, en un estrato muy deprimido con todo lo asociado a ello. ¿Qué tienen en común? Que los dos tienen relaciones conflictivas, separaciones conflictivas, y los dos quedan, digamos, expuestos a un sistema judicial. Digamos que cuando yo veo estas causas, he visto estas causas que han llegado cientos de casos ya después de la publicación del libro, yo veo que llegan gente con dinero, gente sin dinero, evangélicos, católicos, agnósticos, ateos, todo lo que tú te puedas imaginar, pero cae dentro de esta máquina de moler carne que funciona, digamos, como una Matrix, digamos, ya claramente definida, con todos los patrones definidos. Entonces, eso tienen en común. El caso de Rodrigo tiene, digamos, la particularidad de que él intenta en algún momento que esto funcione. Él intenta ser un padre, ser un padre cercano, pero se encuentra frente a un sistema y a una persona que lo intentan destruir por dinero. Él tiene relación con su hija después de la separación, no la ve muchas veces, y específicamente en unas vacaciones en las cuales estuvieron acompañados, digamos, de toda la familia, donde se dan ciertas condiciones, digamos, de hacinamiento, si tú quieres, propia de lo que estábamos hablando antes. Casitas pequeñas. Sí. Es acusado de abuso sexual. Y aquí el sistema falla, yo te diría, de una forma tan grosera o más grosera que la de Jorge Tocornal. Y esa sí es una particularidad única del caso de Rodrigo Saavedra, porque Rodrigo Saavedra es condenado en primera instancia sin el relato concreto de su hija, sino que por un informe del Servicio Médico Legal,
que da cuenta de la desfloración de su hija. Y, sin embargo, su hija, cuando cumple la mayoría de edad, dice: yo soy virgen. Y su papá estaba preso. Y le hacen un segundo informe, digamos, un segundo estudio de su situación, digamos, y aparece que es virgen. Base a eso y el relato de la hija, se presenta un recurso ante la Corte Suprema. La Corte Suprema se da cuenta que esto es un horror, digamos, y lo dejan libre, automáticamente. Automáticamente. Y después él presenta una demanda, digamos, a través de un recurso nuevamente a la Corte Suprema para ser indemnizado por este error gigantesco, y la Corte Suprema le responde, le dice: este no fue un error, porque esto eran los antecedentes con que contaba la justicia. Entonces nosotros fallamos de acuerdo a que no estaba el relato de la niña que dice que el papá no la abusó sexualmente, y tampoco estaba esta corrección del informe, digamos, del servicio médico legal. Ahora, y en base a eso le negan la indemnización. Ahora uno se pregunta, dice: ¿el servicio médico legal de quién depende? ¿Quién manda a hacer las pericias al servicio médico legal si no es la justicia? Entonces, ¿a quién le correspondería asumir ese error gigantesco que metió preso a este hombre? Al Estado. Sí, claro. Y sin embargo, no lo hicieron. Y ahí el Consejo de Defensa del Estado fue el que empujó fuerte, porque apretó, Sí. quizás para que no se les caiga el sistema, para que se genere un problema gigante. Sí. Yo pienso que sí, pero finalmente, fíjate, yo creo que estos son los casos que marcan un poco la calidad moral del Estado que tenemos, digamos, nosotros como ciudadanos, y de cómo lo evaluamos frente a estos temas fundamentales, no frente de repente a tantos casos que uno entiende que se puede fallar por plata, digamos, por distintas razones, de que no dan abasto los hospitales, los colegios, etcétera, cosas que ya sabemos. Pero hay momentos en que nos enfrentamos a dilemas éticos y morales que son fundamentales. Y en este caso, era un caso chillón que estaba ahí, y el Estado tenía la oportunidad de actuar desde un punto de vista de la decencia, si tú quieres. Estaban todos los elementos para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, ¿a qué ayuda esto? Mucho más, justamente es a generar más desconfianza. Deteriorar aún más la imagen, institución. claro. Intentando hacer lo que tú dices, digamos, hacer una defensa corporativa, se genera el efecto absolutamente contrario, porque se piensa en un criterio a corto plazo. No, totalmente. Yo me quedé con la duda después al final del libro, ¿no es cierto? Porque Rodrigo no tiene los recursos. Estuvo preso 1.302 días, sí, ¿no es cierto? Los que no pudo trabajar son varios años y quedó bien impactado en lo económico. ¿Ha recibido ayuda de algún tipo? ¿Tú que mantenís contacto con él o algo? No recibió ninguna ayuda, fíjate. Ninguna, de ningún tipo. Qué ganas de ayudarlo. Ojalá que lo hicieran, porque fíjate que además está viviendo una situación difícil ahora, porque está en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Porque, entre otras cosas, le calcularon erróneamente, nuevamente, el tiempo que estuvo preso como parte de su deuda, de la deuda histórica que generó. Imagínate, una persona que está falsamente acusada, que pasa esa cantidad de años dentro de la cárcel, que después sale, que el Estado le da la espalda, y más encima le cobran el periodo que estuvo preso como parte de la deuda, y hoy día está enfrentando esa deuda junto con el intento de subsistir. Si alguien quiere ayudar a Rodrigo, comuníquense con nosotros, dejen comentarios, escríbanme por Instagram, ahí vemos qué hacemos. Si organizas eventos, te quiero presentar Welku.com. Es mi primera startup y hace más de 10 años, desde Chile a México, ayudamos a miles de organizadores de eventos a vender sus actividades deportivas, corporativas y de espectáculos con un control absoluto de sus bases de datos, sin comisiones abusivas y con todas las funcionalidades que una etiquetera debería tener: validación, pagos internacionales y todo el orden que necesitas en un solo lugar. Si quieres empezar, entra a Welku.com y empieza a vender tu evento hoy mismo. Vamos a los incentivos, porque las cosas tenebrosas y positivas siempre tienen incentivos. ¿Cuáles son los incentivos perversos para que esta cuestión se haya transformado en un negocio? Mira, yo diría que tiene que ver, o sea, fundamentalmente es la privatización del sistema. Hoy día, tú, yo, cualquiera que enfrenta una causa, digamos,
por separación, digamos, para fijación de la pensión, por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, por lo que tú quieras, digamos, de un niño o una mujer o lo que sea. En esta parte de familia, de mujeres no, eso es la otra parte, pero de infancia, toda esta parte, cada interviniente tiene que nombrar sus propios peritos judiciales. Sus propios peritos judiciales son un conjunto de personas, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, privados, que se acreditan frente a los tribunales de familia, digamos, y que también funcionan en la parte penal, ¿ya? En cada caso hay que armarse de una batería de peritos. Tú puedes no armarte, claro, pero si no te armas, ¿qué es lo que pasa si es que el otro se puede armar? Pues? Claro. Ahí está el tema. Rodrigo imagino que no tuvo los recursos para armarse. No, pues no tuvo los recursos para armarse. Jorge sí. Jorge sí. ¿Y cuánto cuesta cada uno de estos peritos? Entre 1,5 millones de pesos y 2 millones de pesos cada pericia. Entonces, imagínate que hay una causa, entonces tú tienes que periciar psicológica, psiquiátricamente a tu hijo, digamos que puede haber sido, o a tu hija, que puede haber sido acusado de abuso sexual, psicológica, psiquiátricamente a tu contraparte, psicológica y psiquiátricamente a ti, y asistencia social a ellos, un peritaje y un peritaje de asistencia social acá. Entonces, ya van 5, ¿cierto? A más o menos 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. 10, 15 millones. Por ahí más o menos. Y después tienes que pensar los honorarios del abogado, ¿cierto? Y generalmente es más de una causa. Sí, claro. Porque son multicausas. Estos se empiezan a poner más denuncias, empiezan a aparecer y cada una tiene que ir con sus peritos, digamos. Entonces, cuando empiezas a calcular, la cifra se transforma en algo estratosférico. Lo que yo digo es que si una persona no tiene dinero, no hay ni una posibilidad de pelear acá. Por eso Jorge Tocornal perdió propiedades, perdió su casa porque debe haber gastado cientos de millones de pesos en su defensa. Sí, gastó mucho, tuvo que gastar mucho. Y es así, y fíjate que se produce el incentivo, digamos, perverso, se produce porque ¿quién contacta a estos peritos? ¿Quién forma este pool de peritos que te va a defender? Tu abogado o tu abogada te dice, mira, yo conozco a estas personas, este psicólogo, este psiquiatra, este asistente social, que son de mi confianza, para que hagan la pericia a ti y a tu familia, a tu contraparte y a tu hijo o tu hija. ¿Qué es lo que hacen esos peritos en la práctica cuando uno los ve? Hablan muy bien de ti, tienes extraordinarias habilidades parentales, psicológicamente, correcto, psiquiátricamente. ¿Y qué pasa con la contraparte? Están en una persona borderline, con rasgos psicopáticos, etcétera. Tú te das cuenta y desde la asistencia social ven todos los problemas que pueden haber allá y todas las virtudes. Uno dice, bueno, qué horroroso, ¿cierto?, que exista nuevamente lo que estamos hablando, este relativismo moral que funciona en base a la plata. Es decir, los peritos de allá, que contrató tu expareja, te hacen pedazos y los que tú contratas hacen pedazos. ¿Qué hace finalmente el juez o la jueza cuando los ve? Los tarja, porque sabe que están jugados por la plata, cada uno de ellos. Y uno diría, ¿cómo pudieran no estar jugados por la plata si es que le estás pagando tú? Sí, claro. Digamos. Entonces, ¿qué harían esos peritos? ¿Qué pasa si esos peritos no hacen ese trabajo? No lo hacen. Y hacen un peritaje, entre comillas, objetivo, y a pesar de que tú les pagas, te califican más o menos a ti y quizás pueden encontrar incluso que tu expareja tiene buenas cualidades. ¿Qué pasa si ese perito, digamos, moralmente positivo, con una ética inquebrantable, hace ese informe? ¿Tú crees que lo vuelven a contratar? Ese abogado que te representa vuelve a llamar a ese con un pool gigantesco de 500, 600 peritos. Entonces, ahí cuando vamos a los incentivos perversos, digamos, perniciosos, el sistema tiene un incentivo perverso desde su origen. Lo que no significa que no existan peritos que sean, digamos, que tomen causas en las cuales creen y que no existan abogados que sean, digamos, que tengan una moral intachable y que tomen causas, solamente las causas en las cuales ellos creen, pero son la minoría, te diría. Y digamos que yo conversaba con Francisco Pereira, que es un abogado que escribió un libro que se llama Negociar. Y él decía que la gente se mueve por su
incentivos individuales y domésticos. Ujú. Es muy difícil que una persona que tiene un negocio, que es un abogado, que gana plata, se olvide del poder económico, del incentivo económico, porque tienen incentivos individuales y domésticos. Por supuesto. Entonces, es naturaleza humana. Es naturaleza humana. Tú le estás poniendo el incentivo ahí. Le estás diciendo, actúa de esta forma. Ya, todo este peritaje se armó, ¿no es cierto? Ujú. Lo presento a la justicia. Sí. Y la justicia se enfrenta a los jueces. Que los jueces obviamente tienen la ley a vista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas con los jueces? O que no digamos que ellos son los culpables, sino que con el sistema judicial. Yo creo que ellos son los culpables en gran medida. Y no estoy hablando en particular. En particular también, pero no solo en particular. Primero, un juez, digamos, ve una causa en una ocasión. Acá hay varias audiencias, entonces pueden haber 5 o 6 audiencias en un juicio. Sí, claro. El mismo juez no va a ver tu causa todas las veces. Entonces ese juez llega 15, 20 minutos antes y tiene 10, 20 minutos. Y tiene digamos, para informarse de la causa, esta causa donde llevan agarrándose del moño 5 o 6 años, donde hay denuncias de todo y donde la última denuncia es la de abuso sexual. Ese historial que debiera ser fundamental para valorar esta denuncia de abuso sexual que surge justo en un momento crítico, donde no se trata de la mamá que llega corriendo a la asistencia pública o el papá que llega corriendo a la asistencia pública con una develación de su hijo, sino que se trata de una pelea donde se han hecho y se han dicho de todo previamente. Esa es la norma. Eso, por ejemplo, los jueces no lo toman en consideración. Segundo, los verdaderos jueces acá, o los que toman las determinaciones, son ante estos peritos que te digo que se anulan, porque los jueces los tienen que anular básicamente, sí. Y es un gastadero de plata para los privados, digamos, que finalmente no sirve para nada. ¿Quiénes funcionan o quiénes son los que tienen más idoneidad y en los cuales se basan los jueces y son los que terminan gobernando esto? Son los programas, son fundaciones, corporaciones que solamente trabajan para el Estado, para estas causas, digamos, judiciales de familia. Y en los casos del abuso sexual y los casos más graves son los PRM y un poco menos graves los PPF. Esos son los que concentran la gran cantidad de recursos del Estado, que son millones y millones y millones de dólares. ¿Qué el PRM y el...? El PPF son los, no sé cuál es la sigla, lo que significa, pero son los casos de menor gravedad, donde puede haber violencia intrafamiliar, pero está, digamos, ahí en vías de resolución, etc. Y después están los casos de mayor gravedad, donde hay reincidencia, donde hay violencia de lado y lado, y donde incluso se llega al abuso sexual, que se llaman los programas de reparación en maltrato y abuso sexual infantil. Entonces ven todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando parte el sistema? Un juez recibe esta denuncia y le dice a un organismo que se llaman los DCD, que son los organismos de diagnóstico, le dice a un organismo de diagnóstico que es privado, le dice, hágame el diagnóstico. Ese organismo se toma más o menos desde que se puso la denuncia en internet, que toma 5 minutos, y ese papá fue alejado o esa mamá fue alejada automáticamente, se toma aproximadamente entre 5 y 6 meses para hacer este diagnóstico. Déjame interrumpirte un segundo. Sí. Toma agua. Hazme la anatomía de una denuncia, porque, parte en internet. Puede partir en internet. Tú puedes ponerla la denuncia por internet, digamos, y te toma entre 5 y 7 minutos hacerlo. Pones ahí la materia de la denuncia, está todo, digamos, explicado en la página y se hace la denuncia, digamos, y esto entra por oficina de parte, llega al juez o la jueza y frente a lo que se está denunciando, que es gravísimo, por ejemplo, abuso sexual, violencia intrafamiliar, pero sobre todo lo que estamos ahora hablando de abuso sexual, alejamiento inmediato por la gravedad de los hechos. Eso significa que Carabineros va al lugar, se para. Claro. Y se dicta una orden de alejamiento automática de 200 metros de ese padre respecto de ese hijo o esa hija. Y eso es rápido, o sea, Carabineros inmediatamente. Al tiro. Llega la notificación inmediata. Ok. Y después pasa a diagnóstico. Se hace una audiencia de preparación del juicio. Frente a la gravedad de los hechos, el juez o la jueza dice, bueno, esto va a pasar a un organismo, yo voy a elegir, bueno, ustedes van a nombrar sus peritos, nombre sus peritos, está gastadero de plata que te digo, vamos a hacer una audiencia de juicio en, no sé, 3, 4 meses más, y yo por mientras le voy a pedir un diagnóstico
a una corporación que trabaja exclusivamente con nosotros para que haga el diagnóstico. Esa organización recibe una cantidad de plata X por ese diagnóstico de parte del Estado, que no es más ni menos, digamos, en el tiempo. Entonces, no es que se demore 3, 4, 5, 6 meses y va a seguir alargándolo. Recibe esa cantidad de remesa por hacer el diagnóstico. Okay. Es un fijo. Es un fijo. ¿Cuánto es? No sé cuánto es. Okay. Hace su diagnóstico y generalmente, como no hay un incentivo perverso en esto y reciben solamente esa cantidad de plata, se dan cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sabe qué, juez? Este niño, le hicimos un examen psicológico, no presenta resistencia al papá, le hicimos un examen al papá, no presenta indicadores de ser un abusador sexual. ¿Sabe qué? Estos intervinientes han ido en una escalada tremenda donde puede existir, digamos, existe la posibilidad clara de que haya una obstaculización del vínculo con una razón secundaria, con un ganancial. Entonces le da todos estos indicadores. El juez lo recibe y dice, ya. Pero acá este niño igual ha sido violentado, digamos, por esta relación, por estos problemas. Vamos a nombrar, como esto es grave, a un programa de reparación en maltrato y abuso sexual para que intervenga. Y ahí ese programa tiene una lista de espera que puede llegar hasta un año. Ese papá ya lleva 6 meses esperando. Ahí es donde hablábamos del archivo provisional. Todavía no, porque esa es una pata que va por la parte penal. Este juez de familia, cuando recibe estos antecedentes, tiene que, cuando son verosímiles, ¿ya? Y empieza la investigación, tiene la obligación de entregar estos antecedentes a la parte penal también, derivarlo a la parte penal. Entonces se inicia una investigación paralela en la parte penal y en familia se sigue también una investigación y los antecedentes de la parte familia van nutriendo, todos estos peritajes que yo te digo, van nutriendo la causa penal. Y a su vez, lo que pasa en la causa penal, las diligencias que se hacen en la causa penal, también se traspasan a la causa de familia y finalmente se llega a un consenso más o menos compartido entre la causa penal y la causa de familia. Perfecto. ¿Ya? Porque como estamos hablando de delitos, tiene que investigarse en la parte penal. Pero la parte más nutrida es la parte de familia, digamos, donde está el PRM, etc. ¿Por qué el papá se separa inmediatamente? Mientras se está investigando, por la gravedad de los hechos y por, entre comillas, por el bien superior del niño. Okay. Porque, por no ponerlo en contacto con un potencial agresor sexual. Pero aquí una de las fallas del sistema, yo entiendo lo que tú dices. Entonces, parte el PRM, digamos, después de este organismo de diagnóstico, sigue el PRM y el PRM recibe esta orden del tribunal donde señala que probablemente no existe abuso sexual y le ordena al PRM intervenir a toda esta familia durante un año aproximadamente. Y ahí el incentivo perverso, porque los PRM funcionan con una remesa fiscal mensual. Es decir, mientras más larga la intervención, mayor cantidad de plata recibe. Igual que los colegios subvencionados que antes falsificaban las listas de asistencia y tenían 2 listas de asistencia. No, con lápiz mina. Sí, y después lo pasaban a lápiz pasta. Exacto, para recibir mayor subvención en el fondo, ¿cierto? Acá es lo mismo. En el fondo, ¿y qué es lo que dice el PRM cuando recibe este caso? Dice, a ver, yo no soy el organismo de diagnóstico. Yo estoy recibiendo este caso por primera vez, yo no puedo dar fe de lo que diga ese organismo diagnóstico. Para mí, aquí hay una mujer, una madre responsable, yo soy un organismo con perspectiva de género, me parece que acá hay un relato, digamos, cierto de una madre que hay que escucharlo. Yo por orientación técnica no puedo trabajar siquiera con un potencial agresor sexual. Así que yo parto mi intervención, su señoría, pero la parto sin el padre. Y voy a estar acá un año sin el padre. ¿Y sabe lo que le responde el tribunal? Ok, acepto lo que usted me está diciendo. Usted gobierna, no gobierno yo. ¿Y eso quiere decir que no hay visitas, que no hay terapia, que no hay acompañamiento para el padre? Nada, absolutamente fuera del sistema y el PRM comienza a tratar sistemáticamente a ese padre de abusador y de agresor. Tú lo puedes ver en los informes. Sin haber una sentencia, no se respeta la presunción de inocencia, que es lo básico que debiera regir nuestra sociedad y el sistema de justicia, por cierto, es la base, la base, digamos, de la pirámide es respetar la presunción de inocencia. Desde ahí se erige todo. Sí, claro. Y se está vulnerando eso
que es tan importante acá, en el sistema de justicia de familia. Sí, claro, porque aquí dice, no, es que no se declaró inocente. Y yo me pregunto, ¿pero por qué a alguien hay que declararlo inocente si el tipo nació inocente? Claro, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Esa es la presunción ¿cierto? de inocencia. Esa es la presunción de inocencia. Acá no se respeta la presunción de inocencia, y en la parte de familia es la parte donde tú lo ves más claramente, porque este tipo ha sido alejado, digamos, por sistemáticamente se lo comienza a tratar de agresor sexual, incluso, o agresor le empiezan a llamar después, digamos, ya cuando porque esto se va cayendo efectivamente con el tiempo. El PRM se toma 1 año, 1 año y medio, se puede tomar 2 años, digamos, ahí, trancando la pelota, sin dejar que este padre vea a este niño. Empiezan a aparecer otros indicios, la violencia vicaria, la violencia simbólica, la violencia económica. Entonces este tipo, cuando finalmente se llega a la conclusión de que no hubo abuso sexual, tiene todos estos otros motes encima, y el PRM dice, sí, no se comprobó que había abuso sexual, pero hubo una madre responsable que veló por los derechos de su hijo, se comprobaron todas estas formas de violencia, así que vamos a recomendar una revinculación lenta, digamos, en el tiempo, respetando los derechos de ese niño. Muchos papás, cuando ha pasado todo este tiempo, ya el vínculo está roto, se retiran. Fíjate que hay un caso, un PRM, el PRM Pichilemu, de la Corporación Acogida, que salió en CIPER, su caso. Fíjate que le cambiaban los nombres a los niños. Es decir, eran los informes que destruían a los padres por planilla y cambiaban solamente los nombres. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque se les olvidó cambiar los nombres en un caso, y a un padre le entregaron el informe con los nombres de otros niños que no eran sus hijos. Después de esto, se acercó una persona a mí de la misma, que había sido afectado por la misma corporación acogida, digamos por el PRM de Pichilemu, y me dijo, a mí me pasó lo mismo. Y me mostró los informes. Este papá se querelló ahora contra este PRM, contra esta corporación. Pero imagínate lo que estamos hablando. Estamos llegando a este nivel. Ya es una cuestión que para la gente que sea creyente, es decir, una cuestión diabólica. Para la gente que no, debe ser de lo más oscuro del alma humana, digamos, claro, a lo que se puede llegar. De cualquier forma, es lo más bajo, yo creo que podemos estar hablando. A mí me parece, no sé qué palabra usar, brutal, que hayan organizaciones más radicales que ni siquiera quieran hablar del tema. Porque es diabólico, es tremendo. Sí, es tremendo. Javier, yo te dije 1 hora, ¿te puedo robar 20 minutos más? Por supuesto, para eso estamos. Ok, ya. Tú conocías este tema mejor que nadie. Y nosotros queremos, digo nosotros, aquí yo me subo al bote de patúo nomás, pero como sociedad yo me gustaría creer que queremos que esto se solucione. ¿Cómo se soluciona? ¿Hay formas de solucionarlo? Yo creo que hay formas de solucionarlo. En lo más concreto, por ejemplo, lo que tú me hablabas de esta desvinculación automática que se produce del papá o de la mamá con el hijo. Primero, hacer una aclaración. En Chile es un tema de género y también no es un tema de género. ¿Por qué te lo digo? Porque tiene que ver con quién tiene el poder de hacer la denuncia de abuso sexual. Yo hablaba de este tema con una psicóloga que está escribiendo un libro, con Jimena Jofré, y me decía, ojo Javier, que en los países nórdicos las falsas denuncias siguen existiendo, bajan mucho, pero ¿sabes qué? En esos países el cuidado personal de los niños está dividido 50 y 50 aproximadamente. Y quienes lo presentan está dividido 50 y 50. Es el que tiene el poder para hacerlo. En Chile el cuidado personal está dividido 95, 97, 3, no sé cuál es la proporción, pero aproximada en la madre y el padre. Entonces, ¿quién presenta mayoritariamente la falsa denuncia de abuso sexual como una herramienta que sirve y que se puede utilizar? Es la madre, porque le sirve al que tiene el cuidado, al que tiene el poder, al que le van a creer. Correcto. Y al que no le van a creer, no lo presenta porque no le sirve. Exacto. Entonces, es una cuestión que es de género y también no es de género. Entonces, ahí está, por ejemplo, una respuesta a lo que tú me estás diciendo. El cuidado personal de los hijos. Cuando los dos padres se separan, independiente de con quién vive el niño, ¿a quién debiera corresponderle el cuidado? Yo sostengo que a los dos.
Tuición compartida. Tuición compartida. Cuidado independiente que el niño pueda vivir más tiempo con la mamá o más tiempo con el papá, las decisiones fundamentales y los derechos sobre los niños a los dos. La ley Amor de Papá tiene algo de tuición compartida, pero ¿cuál es tiene un problema esa ley? O sea, es un problema, digamos, fundamental. Es como, no tiene, o sea, una ley yo creo que tiene que tener la capacidad de imponer, ¿cierto? Porque la ley está hecha para los momentos difíciles. En los momentos buenos, tú y yo, digamos, jamás vamos a ocupar la ley. Solamente si es que la relación se va a las pailas, en algún momento es probable que necesitemos ocupar la ley. Para eso sirve la ley. Entonces, en Chile se hizo una ley de crianza compartida que funciona con acuerdo. Es decir, si dos personas se separan y acuerdan el cuidado personal, bien, existe el cuidado personal compartido. Sin embargo, si dos personas se separan y no existe ese acuerdo queda en el progenitor que vive con el niño. ¿Y quién es en la práctica el que deja o abandona siempre el hogar y se queda con los niños la otra persona? Es la mujer, es la que se queda con los niños en el hogar, y el hombre es el que abandona el hogar. Entonces, correcto, primero, modifiquemos y establezcamos un sistema de poder y de responsabilidades igualitarios entre hombres y mujeres. Claro. Esto fue resistido por organizaciones que se llaman feministas. Y por eso se cayó. Esta discusión que estamos teniendo hoy día, esta conversación, existió en la ley. Pero mujeres que se llaman feministas se opusieron. Y uno podría decir, ¿por qué? Si esta ley viene a quitarte responsabilidades, a compartir una responsabilidad, correcto, desde el punto de vista feminista, debiera ser un tremendo logro. Un tremendo avance, poder repartir las responsabilidades y, digamos, y deberes y derechos respecto de nuestros hijos. ¿Por qué se opusieron? Porque significa perder poder. El poder, por ejemplo, de lo que estamos hablando. De que te crean o no te crean en un tribunal de familia. Por eso, esa es la razón. Así de miserable. Ese es el motivo. Y digo, nuevamente, acá no estoy hablando de todas las mujeres, no estoy hablando de la mayoría de las mujeres que probablemente piensan esto. Pero hay grupos de poder que son minoritarios y que tienen mucha influencia y que son finalmente los que pitean. Es como uno pudiera decir, no sé, en la Revolución Rusa. ¿Por qué gobernaron los bolcheviques? Si los mencheviques eran muchos más y pelearon junto a ellos. ¿Por qué el ejército rojo de los bolcheviques se toma el poder? Porque tenían mejor organización. Porque eran pocos, eran la minoría, pero tenían la maquinaria para establecerse dentro del poder y lo lograron. ¿Cierto? Y gobernaron durante ¿cuánto tiempo? ¿Cachai? Entonces, hay cosas que tienen que ver con las lógicas del poder que operan dentro de esto para que funcione la forma en que está funcionando. Coparentalidad, una cosa. Una cosa. Eso es como a largo plazo o a mediano plazo. En el corto plazo, ¿qué es lo que tienes? Por ejemplo, debieran existir, digo yo, especies como de ambulancias, sistemas del gobierno de ambulancias que frente a este tipo de denuncias de abuso sexual, en 2 semanas llegaran y dijeran, ya, a ver, vamos a ver a este niño, le vamos a hacer informe rápido, lo vamos a ver, claro, interviniendo, si es que ya no tiene resistencia el papá, lo vamos a ver interviniendo con esta persona. ¿Sabes qué? Vamos a estar con visitas supervigiladas durante el tiempo que dure esto por acá, pero este niño no va a cortar ese vínculo. Y si nosotros detectamos que ese niño está siendo instrumentalizado, que está siendo inoculado, el juez debiera tomar todas las atribuciones que tiene y decir, a esa persona que está haciendo esto, yo le quito automáticamente el cuidado personal de los niños. ¿Cierto? Es decir, esto podría funcionar como una modificación a la ley, digamos, para crear estos organismos en función del bienestar superior del niño, podría hacerse ahora, sí, no, si es que se quisiera hacer. Y yo creo que el servicio médico legal podría tener las facultades, o sea, los recursos, o sea, estas ambulancias blancas. Habría que empoderarlo, habría que preparar, habría que modificar cosas, pero desde luego podría funcionar, claro, al alero del servicio médico legal. Si son, no sé, pues cuántas denuncias el año 24, 22.500 denuncias. Sí. Imagínate que con esto, con esta rigurosidad quizás bajara un tercio, o sea, ni 10.000 denuncias al año,
podía atender 10.000 denuncias. Son 1.000 denuncias al mes. Claro, podrías. Mandáis la ambulancia y llegáis con los peritos para que no hayan estos incentivos perversos de los peritajes privados, ¿no es cierto? Es que es tan importante lo que estamos hablando que cueste lo que cueste, esto debiera hacerse. Sí, claro. ¿Cachai? Porque en el fondo es la calidad de la sociedad que vamos a tener, es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa que eso. El cliché de que los niños son el futuro, po. Pero claro, es decir, no tenemos nada de qué quejarnos si es que no invertimos hoy día en esto que está mostrándose de forma evidente. ¿Qué otra cosa se podría hacer? El archivo provisional que te digo. Es decir, debiera haber un cambio en la legislación que dijera es intolerable, impresentable que el 50% de las causas queden en un limbo legal por una leguleyada donde la persona que ni siquiera puede catalogarse de culpable o inocente quede susceptible de ser reabierta su causa. Esas causas tienen que cerrarse y tienen que llegar a un sobreseimiento definitivo. Fiscalía, le vamos a modificar la ley. Poder Judicial, le vamos a modificar la ley. Tienen que llegar a esta instancia, o culpable o inocente. El archivo provisional, me imagino que es por la que no prescriben los casos de abuso sexual. Por eso quedan en archivo provisional. O sea, hay una parte que tiene que ver con eso, digamos, pero si tú llegas a la convicción, estamos hablando de unas investigaciones que están desformalizadas, que son tan pencas, digamos, las denuncias y las investigaciones, que ni siquiera pueden pasar a la formalización. Claro. Yo entiendo que si una persona está formalizada, se pueda llegar a un sobreseimiento temporal en la medida de que se hizo una investigación de verdad y el juez o la jueza no llegó a la convicción de que era culpable, no tuvo las pruebas para decir que era culpable, pero tampoco puede decir que es inocente. Perfecto. Claro. En esas causas, donde usted investigó, donde hubo peritos, donde hubo relatos, etcétera, usted llegue al archivo, digamos, al sobreseimiento temporal. Pero si estamos en una fase muy anterior, donde no dio, porque no había relato, por un montón no dio para hacer esa investigación, y usted me va a decir que eso es el 50% de los casos, y que el 50% de los casos van a quedar susceptibles de abrirse, y que ninguna de esas causas va a poder llegar a ser catalogada como falsa denuncia porque nadie se va a poder creer, yo digo, eso es una vergüenza. Eso hay que cambiarlo. Primera cosa. Coparentalidad, archivo provisional, la ambulancia, el alejamiento del padre que hizo una denuncia falsa, así que se todo eso, comprueba. Sanciones para los jueces de familia que frente a este tipo de causas, que ya lo saben, porque ya finalmente todos lo saben, esta cuestión, si lo estamos hablando nosotros, imagínate en los tribunales de familia, los jueces. Pero ¿qué pasa si un ministro de Corte Suprema puede hacer lo que quiera y después la Corte Suprema va y no hace nada? O sea, el deterioro institucional tremendo. Viene desde arriba para abajo. Pero tenemos que hacernos los lesos y tenemos, digamos, que tratar de modificar esto. Entonces, ¿qué haría yo? A los jueces, por ejemplo, de familia, que frente a esto que es evidente, donde el papá termina el proceso del PRM o el niño termina el proceso del PRM, no hubo nada, esto no puede quedar solamente en una revinculación. Si se detecta que hubo una obstaculización del vínculo, una obstrucción del vínculo, el padre que lo hizo pierde automáticamente el cuidado personal del hijo, diría yo. Automáticamente. Claro. Todas las herramientas que la ley le permite al juez de familia. Segundo, obligación del juez de familia, cuando detecta obstrucción del vínculo, denunciarlo a la justicia penal. Sí, claro. ¿Cierto? Por calumnias. Por calumnia. El mismo juez de familia. Y si no lo hace, el juez de familia, sanción. Después, penalización para las asociaciones ilícitas de facto de psicólogos, psiquiatras y abogados que en función del dinero son capaces de destruirle la vida de una persona y catalogarlo falsamente. Es decir, si es que se determina a través de metaperitajes que esto, digamos, fue una asociación ilícita de facto, esa persona, esos psicólogos, esos psiquiatras, esos asistentes sociales, esos abogados, a la cárcel. Sí, claro. Te aseguro que si tú tomas esas medidas, que son varias, y son se acaban las falsas denuncias. Y son son todo de sentido común. No veo problemas de género. No, porque es un tema de infancia. Es un tema de infancia, no un tema de género. Por los niños. Sí. Como el PRM de Pichilemu. Claro. Que hay una prueba de que hay un copy-paste de peritos, de peritajes. ¿Cómo nos cierran esa institución automáticamente? ¿Cómo hoy día niños, en este momento que tú y yo estamos conversando, están ahí, están recibiendo el tratamiento de este PRM? En este momento.
Hay un proyecto de ley que involucra algunas de estas medidas, ¿o no? Sí, hay un proyecto que presentó, hay 2 proyectos de ley. Uno, que sanciona las falsas denuncias de violencia intrafamiliar, que va, ojo, está patrocinado desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, entendiendo que esto es una realidad que afecta a toda la sociedad. Sí, que creo que hay legisladores del Partido Comunista, de Camila Republicano. Flores y Marisela Santibáñez. Juntas en una causa. No lo puedo creer. Para que vean lo transversal que es esto. Porque los niños lo valen. Sí, pues. Ok. Exactamente. Entonces hay un proyecto de ley de violencia intrafamiliar que se está discutiendo. Y hay un proyecto de falsas denuncias también, digamos, pero de abuso sexual infantil, que también se está discutiendo, que lo presentó la doctora María Luisa Cordero. Entiendo que hay que meterle muchas modificaciones, parte o derechamente presentar un proyecto nuevo, no lo sé. En parte porque lo que hace estos proyectos en general es aumentar las penas a las falsas denuncias, es decir, la denuncia calumniosa. Sí. Pero el problema es que si tienes un 50% de causas, que es lo que hablábamos antes, el archivo provisional, que no tienen el estándar para llegar allá, aunque le pongas 100 años de condena en la parte penal, el problema lo tienes acá, porque no están pudiendo la gente acceder a querellarse por estas causas. Son los temas que hablamos. Sí. Ahora, me imagino que ahí los políticos pueden hacer algo, o sea, poner los asuntos en tabla. Sí. Ahí los presidentes de las 2 cámaras algo pueden hacer. Yo creo que lo van a hacer después si es que lo hacen, lo van a hacer después de las elecciones, porque estamos en periodo de elecciones. Fíjate que hay candidatos, como en el caso de Vanessa Ferrer, por ejemplo, que ella tomó este tema. Yo no puedo no compartir cosas que, digamos, del punto de vista político, pero como hablamos, esto es tan importante y trasciende que da lo mismo. Hay otra persona, una candidata diputada del PPD que también se me acercó y que quiere hablar, digamos, sobre el mismo tema, y yo estoy abierto para la gente que me trata de traidor, porque hay gente que me dice, mira, de los discursos en contra de Fuego Amigo he escuchado esto. Javier, qué pena verte instrumentalizado por esto. Eso es como lo doloroso, lo que tratan de afectarte el sentimiento de culpa. Después están los otros que te dicen, ¿sabéis qué? Tu tema es real, pero qué lástima que esté ocupado, instrumentalizado por la derecha. Y yo les respondo a esas personas, ¿sabéis qué? Me da lo mismo eso, porque yo estoy por los derechos de los niños. ¿Y sabes qué? El problema son ustedes, porque este furúnculo de pus lo genera el progresismo. Es decir, por el empoderamiento de los derechos de la mujer, en el cual todos estamos de acuerdo, incluido yo, se genera este engaño al sistema, este furúnculo lleno de pus. ¿Y quiénes debieran ser las personas encargadas de reventarlo? Las mismas personas que estuvimos por ese empoderamiento y se genera esta malformación. Nosotros mismos, y como no se hacen cargo y miran hacia el lado, porque es más fácil, porque es más difícil enfrentarse a las propias personas que empiezan como tú, ¿quiénes se hacen cargo o se están haciendo cargo mayoritariamente? La gente que por naturaleza, digamos, sí, claro, puede estar más de acuerdo o estar en contra del empoderamiento de la mujer. Sí, claro. Y que ven hoy día esto, que es los niños, con una óptica, yo diría, más clara. Pero tiene sentido, si al final del día, siempre que hay 2 poderes, uno se va fiscalizando al otro. Sí. Uno avanza, el otro dice, oye, avanzaste, pero ojo, se te olvidó esto. El otro avanzó y, ojo, se te olvidó esto, desde los derechos de los trabajadores, de los derechos de presunción de... O sea, nos cuidamos y para eso conversamos, para eso debatimos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pues y de eso se trata. Como te digo, hay una parte importante de la centroizquierda que se ha tomado esto también en serio. Hay una parte de la derecha que se lo ha tomado también en serio. Y yo creo, tal como tú dices, los extremos probablemente siempre lo van a ver como algo que no hay que abordar, digamos, o que puede ser que no es importante, y otro que está atentando contra derechos adquiridos. Pero tanto la derecha como la izquierda en esto tienen que dialogar para poner en primer lugar a los hijos, a todos nuestros hijos de hogares de izquierda, de centro y de derecha, que finalmente son los que van a constituir nuestra sociedad. Para terminar, ¿qué le diría a un papá que está pero metido en el infierno?
que, que, que creo, aunque no se pueden dar recetas, que creo que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance por, por seguir luchando, por proteger los derechos de su hijo, por luchar por la verdad, porque independiente de que gane o pierda, está el daño que se le está haciendo a su hijo, que cuando crezca, estas cosas que él está haciendo, este papá, son el oro que va a necesitar su hijo. Eso. Javier, te doy las gracias no por demasiadas cosas. Yo te conocí con este libro, probablemente voy a ir a leer los otros también, pero te encuentro un gallo valiente, como te dije, con mucho coraje, y creo que es súper necesario. Así que muchas gracias por tu trabajo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Total. Y la gente que quiera ayudar a Rodrigo, que me escriba por Instagram para ver qué organizamos. Si tienen causa, me imagino, hay varias fundaciones, Crianza Compartida. Crianza Compartida es una fundación que se ha tomado esto en serio, que su nombre, digamos, tiene que ver con la ley de crianza compartida, perfecto, pero en la práctica está trabajando en las falsas denuncias porque tienen atochado el sistema y le llegan casos todo el tiempo. Crianza Compartida es una organización que está ahí. ¿Y dónde más te encontramos en tus redes sociales? En el Instagram. Javier Rebolledo. En el Instagram, sí. Javier Rebolledo, sí, ahí me pueden encontrar. Sí. Y se vienen nuevas cosas, ¿no? ¿Algo que podáis contar? Estamos trabajando en nuevas cosas. Estoy trabajando en un libro. En un libro. Qué raro, güey. ¿Ah? En un libro que tiene que ver con la temática, evidentemente, porque pretendo soltar este tema, porque es muy duro en algún momento, pero no es el momento ahora. Digamos, este es el momento de estar. Entonces, eso va a seguir con otro libro. Y estamos en un proyecto también cinematográfico que tiene que ver también con lo mismo y que a mí me ayuda, me sirve porque le da otro aire también, otro vuelo al trabajo y llega también a otro público. Digamos, lo que uno busca con esto es, por un lado, que esto se socialice, pero también que se entienda el contenido profundo, ¿cierto? Claro. De lo que tú me decías antes, como qué se le dice o qué viven esas personas, esos papás, esos hijos, esas familias completas destruidas en torno a este tema. Es que este es el trabajo que hay que hacer para que esto se convierta en ley, para que se solucione. Ese es el camino. Sí. Javier, muchas gracias. Muchas gracias por tu Dejémoslo hasta acá. Ok. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.